Un saludo muy especial, bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de esta tu clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud. Hoy nos acompaña la doctora María Caterine Tavares Trujillo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y en urología ginecológica de nuestra institución. El tema que vamos a abordar hoy es piso pélvico e incontinencia urinaria. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, doctora, hemos oído o conocemos que el piso pélvico es como todo ese conjunto de músculos que le dan soporte a la pelvis, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la función que cumple el suelo pélvico y qué es? El piso pélvico es el conjunto de la relación que guardan los ligamentos, las fascias y los grupos musculares. Las mujeres anatómicamente tenemos nuestra pelvis es como un gran anillo óseo y queda como un hueco que sostiene los órganos. Ese hueco está soportado por una especie de hamaca y esa hamaca que sostiene estructuras como la vejiga, el útero y el recto está conformada por la relación entre unos ligamentos, unas fascias. Los ligamentos sostienen la fascia entre el hueso y la fascia, y debajo hay un grupo muscular que forman como unos diafragmas. Entonces haz de cuenta que es como un anillo óseo y una hamaca conformada por esas tres estructuras, ligamento, fascia y músculos, los que nos van a sostener la vejiga, el útero y el recto. Toda fuerza que una mujer haga a nivel abdominal, toser, reírse, subir escaleras, levantar cosas pesadas, se va como un vector directo hasta el piso pélvico. Entonces, ese vector directo hacia el útero hace que se genere como una fuerza que, sumada a la gravedad, pues tiene una predisposición siempre a generar una presión, sobre todo intraabdominal, hacia ese sostén de esos órganos durante la pelvis. Doctora, a medida que se va perdiendo tonicidad, pues como de estos músculos, ¿podemos seguir hablando de lo que es incontinencia urinaria? Que se produzcan escapes de orina. Pues las disfunciones del piso pélvico son varias. Uno puede tener prolapso de órganos pélvicos, que es el descenso de una o más estructuras a través de las paredes vaginales anterior, posterior o del compartimento apical. Uno puede tener incontinencia urinaria y uno puede tener disfunción sexual o puede tener incontinencia anal. O sea, son como las 4 grandes grupos de disfunciones del piso pélvico. La incontinencia urinaria es secundaria a múltiples factores. Los más importantes, la multiparidad y la menopausia. La multiparidad por el efecto que puede ejercer un trauma obstétrico directo o en pacientes que tienen 2 y más partos, lo cual es prevenible. O sea, no se trata de que no se puede tener parto para no tener incontinencia, que no es cierto. Ok, ni tampoco está asociado directamente a la edad, doctora. Sí, en la menopausia, cuando hay una disminución de la producción de estrógenos, los estrógenos son los que estimulan la síntesis de colágeno. Los ligamentos tienen su capacidad de contracción por el colágeno. Al disminuir el colágeno en la menopausia, esos ligamentos tienden a perder esa capacidad de elasticidad y se elongan. Entonces, al elongarse, aumenta como la flexibilidad y este piso pélvico puede tener menos soporte. Como yo te digo, es una relación entre ligamentos, fascia y músculo, pues lo que nos queda, aunque el ligamento se afecte, es manejar el músculo. Cuando tú me preguntas, ¿esto se puede prevenir? Obviamente sí se puede prevenir, y la forma como prevenirlo es las estructuras que nosotros no podemos evitar. O sea, no podemos evitar llegar a la menopausia y no podemos evitar tener los partos porque es la vía natural del nacimiento, pero sí podemos fortalecer los grupos musculares, que son la tercera capa, para mejorar esta función y mantener este soporte. Bueno, doctora, me hablaba usted también de los prolapsos. Ahondemos un poquito más en este tema del prolapso. El prolapso es como el descenso de alguna estructura intrapélvica a través de las paredes vaginales. Entonces puede ser anterior, posterior, apical. Me explico, puede ser un descenso de la vejiga, un descenso del útero, un descenso del recto o los 3. Este tipo de patología nos genera múltiples síntomas. Obviamente la sensación de abultamiento, pesantez, dolor pélvico, estreñimiento, incontinencia urinaria, tanto incontinencia de esfuerzo como incontinencia de urgencia, más por obstrucción o trastornos de vaciamiento de la vejiga y dolor con las relaciones sexuales. Doctora, entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer ese piso pélvico para de pronto tratar de retrasar un poco esa situación? Existen muchos factores
que pueden predisponer a eso. O sea, no solo la multiparidad y la menopausia, hay factores predisponentes, genéticos, como precipitadores como la actividad laboral, las pacientes que cargan cosas, por ejemplo, las impulsadoras en los supermercados, las enfermeras de unidad de cuidado intensivo que cargan paciente postrado, o sea, una actividad laboral crónica, toser crónicamente, tener estreñimiento, todo lo que hace que una mujer ejerza una presión intraabdominal aumentada, crónica, la obesidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno tendría que mejorar, tener una adecuada prevención y un adecuado manejo de la atención del parto, que es en lo que la clínica está trabajando muchísimo en este momento, tener un índice de masa corporal disminuido, o sea, tratar de controlar la obesidad o tratar de bajar de peso, y hacer un fortalecimiento adecuado del piso pélvico. Si la paciente entra en menopausia, pues hacer una suplementación hormonal. Pero el fortalecimiento del piso pélvico deberíamos hacerlo todas las mujeres, independientemente de que estemos en menopausia, de cuántos partos hayamos tenido. Idealmente a partir de los 30 años, donde empieza todo este proceso de sarcopenia, donde hay como una atrofia muscular a nivel general, las mujeres deberíamos empezar a hacer un entrenamiento para hacer una prevención adecuada de ejercicios de piso pélvico. Doctora, pero ¿dónde encuentro uno ese entrenamiento? Porque como que no es como, o voy y busco en internet qué ejercicios puedo hacer, pero realmente... Eso es importante porque no es cualquier entrenamiento. Uno puede hacer incluso ejercicios que mal hechos antes aumenten la presión intraabdominal. Lo ideal es que los ejercicios sean guiados por una fisioterapeuta de piso pélvico. Nosotros en Inbanaco tenemos el grupo para fisioterapia de piso pélvico, pero es importante que la persona cuando vaya a buscar esta fisioterapia la haga con una fisioterapeuta entrenada en piso pélvico, porque si no tiene este entrenamiento, un ejercicio que no se haga adecuadamente fortaleciendo los músculos que necesitamos podría generar un efecto completamente contrario y la paciente encontrar que sus síntomas no solamente no mejoran, sino que incluso pueden tender a empeorar. Entonces, el fortalecimiento de piso pélvico que se puede hacer en varias fases de la vida, nosotros la podemos hacer de forma preventiva después de los 30 años, como para aprender a hacer los ejercicios, los cuales cada paciente los puede hacer en su casa independiente. Uno hace como unas sesiones iniciales para que te enseñe de una forma guiada a cómo hacerlos, pero también se hace un entrenamiento de piso pélvico para atención de parto, entonces un entrenamiento preparto y posparto, y en las pacientes que van a ser sometidas a cirugía mejora muchísimo el éxito de la cirugía hacer una fisioterapia de piso pélvico prequirúrgico y posquirúrgico. Doctora, el tema de la incontinencia puede ser molesto y hasta a veces se puede generar algo de vergüenza, de pena, pues porque además también limita un poco como esas actividades de rutina, de esas actividades diarias. Pero en algún momento puede llegar a ser incapacitante la situación. Totalmente, la incontinencia puede ser leve, moderada y severa. Sin embargo, es molesto cuando uno ve, por ejemplo, que a nivel comercial lo tratan como si fuera algo normal. O sea, no es normal perder orina. Y no es normal, no, usted pierde orina, póngase una toallita y ya no va a estar tranquila. O sea, no es normal, independiente de la edad que tengamos. Y las mujeres nuestras cada vez son más activas. Tú ves que la paciente de 50 años de ahora no es la de 50 años de antes, claro. O sea, los 50 son como los nuevos 30. Entonces es una paciente sexualmente activa, funcionalmente activa. Entonces no le puedes decir a una persona que tiene una expectativa de vida de más de casi 40 años, no, es que póngase una toallita. No, entonces, además que eso limita, ¿no? Eso hasta afecta nuestra autoestima. Afecta la autoestima, primero porque es incómodo perderlo, porque si la paciente está en una clase de aeróbicos, está trotando, está haciendo ejercicio o está en una actividad laboral y tiene la pérdida, pues es la vergüenza. Pero también digamos que ella se ponga su toallita, pues también incómodo el olor, estar pensando en que la gente la está viendo y no vale la pena. O sea, son cosas que nosotros podemos prevenir, pero si ya ocurrieron, también podemos manejar. O sea, la incontinencia urinaria femenina es algo que se puede manejar, que se puede tratar y que se puede curar independientemente de la edad que tengamos, independientemente de cuál haya sido la causa. Y no es algo normal, o sea, es algo que nos afecta la calidad de vida y sí puede ser incapacitante. Hay personas que pueden tener una incontinencia casi continua, donde prácticamente ni siquiera tienen ganas de orinar, sino que todo el tiempo usan pañal. Entonces, obviamente son manejos más severos y dependiendo de la causa y de la razón, pues es el manejo específico de la incontinencia.
pero evidentemente siempre afecta nuestra calidad de vida y cada vez se va a ver más porque nuestra mujer actual no es la típica que yo me aguanto, yo me quedo así, yo me compro. Probablemente las abuelitas lo soportaban, se ponían un toallito, no le contaban a nadie por pudor o por la razón que fuera o porque culturalmente pensaban que era algo normal, pero no es normal. O sea, es una patología que se debe manejar, que se debe tratar y que en el momento que uno pueda, pues se debe prevenir para evitar tener que hacer este tipo de manejo. Digamos que algún tipo de chequeo, de examen que uno pueda hacerse como para revisar cómo está la tonicidad del piso pélvico. Sí, claro. Durante el examen ginecológico uno puede hacer una evaluación de los músculos del piso pélvico. Eso normalmente en cualquier examen ginecológico, o sea, cualquier ginecólogo cuando te revisa, lo primero que hace antes de colocarte tu espéculo y tomarte tu citología es ver cómo está el periné, si hay incontinencia o no, entonces se hacen unas pruebas de que todo se apuje para mirar si hay pérdida, si hay descenso o algo más de los compartimientos, mirar cómo están los reflejos perineales, porque como puede haber sido una causa, también puede ser una causa neurológica, una causa traumática, o sea, hay como muchos factores que pueden determinar eso y en un examen clínico ginecológico como tal uno los puede detectar. Doctora, hablemos de esas otras patologías que están asociadas pues al debilitamiento del piso pélvico. ¿Hay algunas otras enfermedades que se puedan generar? Por ejemplo, ¿está asociada a infecciones urinarias? Infecciones urinarias a repetición, dolor durante las relaciones sexuales, estreñimiento o incontinencia anal, incontinencia o trastornos de vaciamiento, o sea, paciente que no orina, no puede orinar, orina muchas veces al día, orina por poquitos, síntomas de urgencia. O sea, verdaderamente el conjunto de enfermedades secundarias a una disfunción del piso pélvico es alto y depende básicamente de en qué momento está la disfunción. Si es un defecto a nivel vesical, pues tenemos trastornos de vaciamiento, incontinencia urinaria, infecciones urinarias a repetición. Si es a nivel uterino, pues tenemos prolapso de órganos pélvicos, puede haber sangrado, dolor, necesidad de digitación para que la paciente haga micción o haga defecación y dolor con las relaciones sexuales. Y si el defecto es posterior, pues podemos tener dolor crónico, nocturia, que es la paciente que en el día está perfecta, pero se acuesta y se levanta 10 veces en la noche a orinar, pero en esta paciente es secundario al prolapso rectal, estreñimiento crónico o incontinencia anal. Y esa incontinencia también no necesariamente es una incontinencia fecal, puede ser una incontinencia a gases, donde las pacientes a veces lo asumen como normal también. Sí. No, yo ya tuve un hijo y eso es de vez en cuando y uno lo logra, pero también se puede prevenir y también se debe manejar. Prevención es una palabra clave para todo, doctora. Y usted ha dicho ahora, esto es algo que es prevenible. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Bueno, importante la obesidad. La obesidad es un factor, hay factores que no podemos modificar, los factores genéticos no los podemos modificar, pero sí los factores predisponentes y los factores provocadores. Entonces la obesidad es un factor porque aumenta todo el tiempo la presión intraabdominal, entonces una paciente que tenga una obesidad importante pues va a tener un riesgo de hacer un prolapso, una incontinencia en el transcurso de su vida y probablemente más temprano que otra paciente que tenga un índice de masa corporal menor. Las pacientes con estreñimiento crónico también se debe manejar el estreñimiento porque esa fuerza que se hace todos los días para poder dar del cuerpo puede generar este aumento de la presión intraabdominal. Y las actividades laborales, no, yo nunca hago fuerza, yo estoy en mi casa solita, pues obviamente yo friego con mis materas, entonces uno cree que no hace fuerza, pero todo el día está corriendo una matera, corriendo el sillón, corriendo la cama y eso es una fuerza crónica. Eso es una fuerza crónica, entonces las actividades, la paciente que hace pesas, hay un límite donde yo puedo levantar y un límite donde ya eso puede generar una afectación, entonces es importante su entrenador personal, su fisioterapeuta, que le explique la forma de hacer el esfuerzo para que antes no le genere un daño a nivel del piso pélvico. Doctora, y mitos. Hablemos de los mitos que hay en torno a esto de la incontinencia urinaria y el debilitamiento del suelo pélvico. Bueno, hay muchos. Bueno, uno es, el más común es el parto. No, es que si usted hágame cesárea porque es que mi amiga tuvo parto y se orina y se le salió la vejiga y ya la han operado y quedó mal operada. Bueno, ese tipo. Entonces, uno no debe satanizar el parto. Verdaderamente, la vía de elección del nacimiento a nivel universal es el parto. Menos sangrado, menos estancia hospitalaria, mayor reintegro a las actividades diarias, obviamente el parto humanizado, un parto
con una adecuada atención, con una adecuada prevención de estos traumas permanentes a nivel del piso pélvico, y en caso de que se llegara a presentar, porque siempre se puede presentar, con una adecuada reparación para que la paciente no quede con una secuela permanente. Entonces no hay que satanizarlo, porque uno puede tener, y uno tiene pacientes que incluso han tenido cesáreas o no han tenido hijos que también tienen incontinencia. Entonces no es la causa sine qua non yo voy a tener incontinencia. Entonces es una causa que también puede contribuir en un momento dado, pero si yo la manejo adecuadamente, hago una fisioterapia anterior, una fisioterapia posterior, no tengo por qué generar este problema. Entonces es un mito importante para corregir, porque nosotros, y sobre todo Colombia, es muy cultural en hacer una solicitud de cesárea con ese yo no quiero quedarme orinando, yo no quiero que me duela tener relaciones, yo no quiero. Y realmente, como te digo, hay pacientes con cesárea o incluso sin partos que igual pueden generar. Es más importante la obesidad, el estreñimiento crónico, antes tosedoras crónicas, etcétera, o las actividades laborales que uno las subestima o no las pregunta y termina diciendo, no, pues que yo soy enfermera con un paciente postrado todos los días, ese esfuerzo todo el tiempo va a generar en ese grado. O estoy en un supermercado, levanto cajas, o estoy en un vivero, levanto materas. Esas actividades laborales son importantes de detectar para poderlas corregir adecuadamente. Entonces es un mito que es importante que las pacientes tengan claro, que eso no las va a prevenir. O sea, una cesárea no te va a prevenir de desarrollar una incontinencia si los otros factores están presentes. Otro mito es, esto es normal, deje así, que no la operen porque queda peor, eso mejor quédese quieta, que a mi vecina la operaron y ella quedó peor, le quedó doliendo, quedó obstruida, bueno, en fin. O sea, si ellas buscan una asesoría y una ayuda personalizada, la paciente les va a ir mucho mejor, y no necesariamente tienen con ese mito de que mejor me quedo así porque si me hacen algún manejo voy a quedar peor. Entonces, y la otra es de que es normal. Ese mito no es cierto. O sea, de pronto hace 50 años era normal y la señora era más pudorosa de contar su problema, entonces se lo callaba, se ponía su toallita, pero la mujer actual no es así. Entonces la mujer actual, la mujer contemporánea es completamente diferente, es activa, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo y lo más probable es que en los próximos años siga aumentando. Entonces no puede decirle a una mujer que todavía tiene una expectativa de vida larguísima, que en los próximos 30 años se quede con incontinencia, porque como te digo, tiene laboralmente activa, sexualmente activa, y eso generalmente pues genera muchas incomodidades, genera vergüenza y genera afectaciones en la calidad de vida. Entonces esos mitos importantes que los vamos como reevaluando. Y la otra cosa es que no nos dé pena preguntar, es que no, y a veces desafortunadamente encontramos con: doctor, se me sale la orina, ¿eso es normal, mi hija? Usted ya no, no es normal. Lo importante que claro es que no es normal. ¿Listo? No es normal. Ese cuento, usted ya no está para eso no es normal. O sea, las pacientes son pacientes diferentes. La paciente actual es diferente en todos los aspectos. Y tenemos que manejar y tenemos que suplir sus necesidades para mejorarle su calidad de vida a una expectativa de vida que cada vez va en aumento. Total, una vida totalmente activa. Bueno, doctora, ya para cerrar, démosle a todos nuestros seguidores como esos consejos, esas recomendaciones acerca del suelo pélvico e incontinencia urinaria que se tienen que quedar pues aquí grabadas en la memoria para que no tengamos que, como usted decía, quedarnos con ese problema como si fuera normal. Bueno, espera, en las mujeres jóvenes, importante enfocarnos en la prevención, antes y después del parto. Entonces, si la paciente tiene aumento del índice de masa corporal, pensar que aunque en este momento esté bien, va a llegar un momento en que ese peso crónico va a generar un defecto. Entonces, mejorar la parte de la obesidad, tratar de mantener un estado de peso pues un poquito controlado. Si vamos a tener un bebé, no pensar que si vamos a tener un parto vamos a generar este problema, pero sí prepararnos para el parto, o sea, hacer una adecuada fisioterapia antes del parto y una adecuada fisioterapia después del parto para mejorar este tipo pues, de sintomatologías. Y cuando ya se presentó, porque los factores de prevención fallaron o no los hice a tiempo, pues saber que tengo remedio, que lo puedo consultar, que lo puedo manejar y que puedo tener una calidad de vida perfecta los próximos 30 o 40 años y que no me debo resignar, que no es normal, que sí se puede hacer, que se puede manejar, que no es normal. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Conversalud, un espacio persona a persona de esta tu clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud. Ya lo saben,
Señoras, las que nos están viendo y tienen interés en este tema, no se queden con ninguna duda, consulten porque no es normal que al no saber o al presentarse alguna patología nos quedemos como sin la información que es debida y consultemos a nuestro médico tratante. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.